con todos aquellos que vienen siguiendo nuestras redes sociales. Este es su programa de debate y controversias con Chino y Cachito. Muy bien. Muy buenos días con todos y todas aquellos que vienen siguiendo nuestras redes sociales. Este es su programa de debate y controversia con Chino y Cachito. En esta oportunidad vamos a continuar con lo que hemos iniciado ya hace un par de semanas o tres sobre la lectura de El marxismo y la obra monumental de Marx que se llama El Capital. Muy bien, muy bien. Hemos estado leyendo de forma global el índice, pero vamos a ir poco a poco detallándose el subíndice, si ustedes quieren, ¿no? Los capítulos, los títulos de los libros, pero luego vamos a aterrizar ya en los índices de cada capítulo. Y vamos a igualmente seguir con la lectura y con la ejemplificación de forma lo más sencilla posible. Bien, empezamos nuevamente. Recordemos el título del libro primero, porque son tres libros o cuatro que fueron planificados, que son la obra que Carlos Marx publica, el libro 1, y luego su compañero Federico Engels va a ordenar los materiales para publicar el libro 2 y el libro segundo y el libro tercero. Muy bien, ¿cuáles son los títulos de estos libros? ¿Recuerdan o no? Yo tengo acá mi ayuda, también me he olvidado, pero es El proceso de producción del capital. El proceso de producción del capital. Libro 2, el proceso de circulación del capital. Libro 2, el proceso de circulación del capital. Y finalmente, el libro tercero, el proceso de producción capitalista. El proceso de producción capitalista, coma, en su conjunto. Coma, en su conjunto. Entonces, analizábamos la semana anterior, la clase anterior, la exposición anterior, que estos términos tienen una relación, ¿está bien? ¿Por qué habla primero del proceso de producción? ¿Por qué habla después del proceso de circulación? ¿Por qué en estos dos primeros tomos habla solamente del proceso de producción y circulación, pero del capital? Y recién en el tercero habla del proceso de producción capitalista y dice en su conjunto. Todo eso lo analizamos la semana anterior. Lo explicamos con la mayor simplicidad, sin perder la profundidad de estas categorías, de estos términos, de estos conceptos que Marx va a utilizar de forma frecuente en su monumental obra El Capital. En esta oportunidad estábamos con el libro 2 en la mano, pero estábamos repasando los índices. Entonces ahora vamos al detalle todavía del libro primero, el proceso de producción del capital. Y decíamos que cada libro, primero, segundo y tercero, tiene diferentes secciones, ¿verdad? O mejor dicho, diferentes capítulos. Y los capítulos están organizados en secciones, ¿está bien? El libro primero tiene 25 capítulos. El libro primero tiene 25 capítulos. Y estos capítulos están ordenados en 7 secciones. En 7 secciones. ¿Está bien? El libro primero, repito, tiene 25 capítulos, pero su primera sección se denomina mercancía y dinero. Se denomina mercancía y dinero. Entonces dábamos el ejemplo de nosotros mismos. Y yo decía, mírense el ombligo. Y recuerden, los que pueden, cuando estaban en la panza de su madre, en el vientre como fetos. Y el cordón umbilical era la forma en que su madre alimentaba al feto, los alimentaba, y así fueron creciendo hasta que nacen. Y yo hablaba de la forma de alimentación del feto a través del cordón umbilical. Pero después de eso, del ejemplo de la leche materna. Entonces la madre, en sus senos, produce leche materna. Entonces hay un proceso de producción de leche materna al interior del cuerpo de la madre. Y a través de esa leche producida,
el bebé, el recién nacido, se satisface su hambre y eso le permite un crecimiento y un desarrollo. ¿Está bien? Entonces hay un proceso de producción. Pero ese proceso de producción, después cuando tú creces, ya no es de la leche materna que te alimenta, sino del tarro de leche. Entonces ya no la producción del tarro de leche no se da en el cuerpo de la madre, sino en una fábrica. ¿Está bien? ¿Y cómo el niño lo descubre? Porque al niño le dicen, toma tu platita, córrete a la tienda, tráeme un tarrito de leche. Y ese tarrito de leche, él lo adquiere en la bodega. Pero si se pone a pensar, dice, bueno, en la bodega no se ha producido el tarro de leche, sino que alguien lo ha traído. ¿Está bien? Ha venido un camión trayendo tarro de leche y el minorista le compra al mayorista y el mayorista transporta en el camión los tarros de leche. Si uno sigue a ese camión, va a regresar, de repente llega a un almacén, lógicamente, pero si uno sigue al camión que trae los tarros de leche al almacén, va a llegar finalmente a la fábrica y va a descubrir el proceso de producción del tarro de leche. Ahora la pregunta que surge ahí es si el tarro de leche es capital o no, porque ese es el título, ¿verdad? Libro primero, proceso de producción del capital. Entonces, ¿este tarro de leche será capital? Es la pregunta. Entonces, ¿qué cosa es capital? ¿Qué cosa es capital? Entonces, ¿qué pasa? El tarro de leche, bueno, es un ejemplo de una cosa, de un objeto, que efectivamente al interior tiene leche. Y la leche, de alguna forma, es un producto que satisface una necesidad. La necesidad del niño de saciar su hambre. ¿Está bien? Entonces, una primera propiedad, digamos, del tarro de leche. Es un producto que satisface una necesidad. ¿Está bien? Excelente. Pero además de eso, ¿qué ocurre en la bodega? Una transacción. Una transacción donde el papá va, claro, yo daba ese ejemplo la última vez, el papá va y adquiere a través del dinero en un proceso de intercambio, en un intercambio en el mercado, adquiere a través del dinero el tarro de leche. Entonces, el tarro de leche es un ejemplo de mercancía, como los hay muchos, ¿no? Por ejemplo, la ropa. No solo existe la necesidad de satisfacer el hambre, existe la necesidad de abrigarse, de no tener frío. Por lo tanto, el ser humano va al mercado y compra en Gamarra, acá en Lima, una ropa para abrigar, para cubrir el cuerpo. ¿Está bien? Una segunda necesidad. Pero también necesitamos una vivienda. Esa es otra necesidad. Entonces tenemos el tarro de leche o la alimentación, tenemos la ropa para cubrir el cuerpo y abrigarnos del frío y tenemos la vivienda también para constituir las familias. ¿Está bien? O simplemente también para cubrirnos, digamos, del ambiente, del medio ambiente, como le llaman otros. Entonces, todo eso son objetos, son cosas que van a satisfacer diferentes necesidades, ¿está bien? Y que se adquieren a través del intercambio. Nadie te regala la casa, ¿verdad? A veces te la alquilan, no te la compras, sino te la alquilan. Entonces necesitas dinero para vivir en la casa, satisfacer esa necesidad. Necesitas dinero para comprar el vestido, satisfacer la necesidad del frío, la necesidad de abrigarte. Y la alimentación en general, no solamente la leche del niño. ¿Está bien o no? Creo que hasta ahí queda claro. Ahora vamos avanzando. La casa, el vestido, el alimento, no solamente son cosas y productos que satisfacen la necesidad de alguien, de algo, sino que también pueden ser intercambiados en el mercado. Al ser intercambiados en el mercado, adquieren un nuevo nombre. Son mercancía. Son mercancía. Porque pueden ser intercambiados a través de algún medio en el mercado. Y el medio que tú conoces hoy, el año 2025, es el dinero. Es el dinero. La pregunta es si siempre existió dinero. La pregunta es si siempre existió dinero. Entonces hay que hacer la historia del dinero. La historia del dinero.
Y no a nivel global, sino también a nivel nacional, ¿no? Pero bueno, ahí hay un tema. Entonces, ¿siempre se utilizó el dinero para intercambiar las mercancías en el mercado? ¿O no? ¿O es que había una forma distinta a la utilización del dinero en el mercado? Entonces, ahí está el debate. Entonces, Marx organiza varios capítulos del libro primero de El Capital, su obra fundamental, lo organiza en la primera sección, y a la primera sección le llama mercancía y dinero. Mercancía y dinero. Muy bien, entonces vamos a entrar al detalle. Entonces, en esa primera sección, acá tengo el índice. Estamos hablando del libro primero, repito. Acá está. No sé si se ve, van a disculpar. Libro primero, excelente. Sección primera, mercancía y dinero. Y ahí organiza diferentes capítulos. ¿Está bien? ¿Qué capítulos organiza en esta sección? ¿Qué capítulos organiza en esta sección? 3 capítulos. 3 capítulos. ¿Cuáles son? 1. La mercancía. 1. La mercancía. El segundo capítulo de la sección primera. El proceso del cambio. 2. El proceso del cambio. 3. El dinero o la circulación de mercancías. El dinero o la circulación de mercancías. ¿Está bien? Entonces vamos a entrar un poquito al primer capítulo. Solamente voy a leer el índice en realidad. Mi objetivo es irme al libro tercero. En realidad todas estas charlas todavía son preámbulos, introducciones. El objetivo es ir al libro tercero. ¿Está bien? El proceso de producción capitalista en su conjunto. Pero vamos a leer el índice del libro primero y del libro tercero. Continuemos. Dentro, 4 partes. ¿Está bien? Tenemos 4 partes. Pero hay una primera parte que no está, digamos, englobada, sino que son puntos sueltos. ¿Está bien? Pero yo voy a leer las 4 que están, digamos, englobadas, por decir una palabra. Entonces dice así. A en mayúsculas. A en mayúsculas. Forma simple, coma, concreta o fortuita del valor. ¿Está bien? Forma simple, concreta o fortuita del valor. Entonces acá aparece ya un término valor del que no hemos hablado. Y valor tiene una relación con la mercancía. Entonces el tarro de leche tiene un valor, ¿verdad? ¿En qué consiste este valor? Por eso algunos dicen que el marxismo es el desarrollo de la teoría del valor. El desarrollo de la teoría del valor. ¿Está bien? Recuerden que el marxismo o la obra El Capital no es una obra de economía, ni de economía política, sino que es una obra sociológica, de ética, de ontología. Entonces hay que dar un enfoque mucho más amplio de esta obra. Entonces continuemos. Forma simple, concreta o fortuita del valor. Dejémoslo ahí. Valor tiene relación con mercancía. Y ya saben que la mercancía puede ser un tarro de leche, puede ser una casa, un departamento que alquilas o que compras, o puede ser también la camisa que me he comprado. Son objetos, son cosas, pero finalmente como se intercambian en el mercado son mercancías. Y se intercambian a través ¿de qué? Del dinero. ¿Está bien? Hasta ahí estamos. Pero aparece esa cosita valor. Y ponen unas palabras medio extrañas que dicen forma simple, concreta o fortuita del valor. ¿Qué cosa significa esto? Ahí sí hay que adentrarnos un poquito en la lectura. Y hay que conocer un poquito de Hegel. ¿Está bien? Hegel habla de formas. Hegel habla también de esencias, de fondo. ¿Está bien? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí porque no tenemos mucho conocimiento de la filosofía de Hegel. Pero detrás de esta gran obra está Hegel. ¿Está bien? Entonces hay que entrar a estudiar la lógica o la fenomenología del espíritu, la obra completa de Hegel, que fue el gran maestro filosófico de Marx, ¿no? Entonces, pero continuemos. Eso es A. Ahora vamos. B, en mayúsculas. Forma total o desarrollada del valor.
Forma total o desarrollada del valor. Nuevamente, valor. Nuevamente, valor. C. Forma general del valor. Forma general del valor. Dense cuenta. Siempre forma, siempre valor. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir Carlos Marx cuando escribe la palabra forma? ¿Qué cosa quiere decir Carlos Marx cuando escribe la palabra valor? Es importante manejar las categorías. Entonces, continuemos. D. Forma dinero. D. Forma dinero. Entonces, estamos hablando de 4 partes dentro del primer capítulo que se llama la mercancía. Pero vamos leyendo porque cada parte tiene subdivisiones. La parte A se subdivide, la parte B se subdivide, la parte C y la parte D de igual manera. Empecemos. Decía que antes de iniciar la parte A había 3 puntos, del cual Marx va a desarrollar una temática especial. Vamos ahí. Solamente estoy leyendo el índice. Solamente estoy leyendo el índice. Hagan lo propio también ustedes. Lean el índice, escriban en su cuaderno, memoricen el índice y vamos desarrollando ideas. ¿Está bien? Yo sé que están acostumbrados a los TikToks de minuto y medio, están acostumbrados a los shorts de 30 a 40 segundos y su cerebrito tiene la memoria de ese tramo. Pero hagamos el esfuerzo, porque si no, no vamos a entender nada respecto a este mundo y si no lo entendemos, no lo podemos transformar. Bueno, continuemos. Dice así, son 3 subíndices que no están clasificados antes de ingresar a la parte A. ¿Qué dicen? Vamos ahí con calma. Los 2 factores de la mercancía. Ya está, mercancía más o menos habíamos llegado a una conclusión. Pero dice los 2 factores de la mercancía, 2 puntos. Valor de uso y valor. Ojo, valor de uso y valor. Punto seguido, abre paréntesis. Sustancia y magnitud del valor. Sustancia y magnitud del valor. Ese punto 1 con el que arranca el capítulo 1, llamado la mercancía, que a su vez está englobado en una sección, la sección primera que titula mercancía y dinero, realmente es básico, esencial. ¿Está bien? Luego dice, lo vamos a dejar ahí, pero ahí habla de valor de uso y de valor. ¿Qué significan estas cosas? Continuemos. Doble carácter del trabajo representado por las mercancías. Doble carácter del trabajo representado por las mercancías. Nuevamente mercancías, pero aparece una palabrita, trabajo. Aparece una palabrita, trabajo. Continuemos. La forma del valor o valor de cambio. La forma del valor o valor de cambio. Acá ya aparece el término forma. Lo conecta con valor y aparece otra cosa que se llama valor de cambio. Entonces, en estos 3 puntos va a ir desarrollando de forma genérica qué es la mercancía. Que yo lo he dicho todavía de forma muy particular. ¿Está bien? Entonces, no vamos a leer el desarrollo. Repito, solo estamos leyendo el índice. Entonces, le voy a dar un primer concepto, pero aproximado. Tanto de valor, como de valor de uso, como de valor de cambio de la mercancía. Entonces, vamos a ir. Y con esto creo que cerramos, porque el tiempo prácticamente nos ha destrozado. Esto solamente es un remember, pero vamos profundizando en esta primera parte. Decía yo que el tarro de leche, uno lo adquiere en la bodega, lo lleva a la casa y tiene un abrelatas. Abre la leche o el tarro de leche y lo sirve. De repente en un biberón, de repente diluido en agua, de repente lo calentamos, es decir, desarrollamos un procedimiento para entregárselo al bebé. Y el bebé lo toma y satisface su hambre y eso le permite, repito, crecer y desarrollarse. ¿Está bien? Entonces, pero la pregunta es esta. Tú estás mirando solamente la superficie, pero decíamos, anda a la bodega,
anda el distribuidor mayorista, anda la fábrica. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa en la fábrica? Y ahí es donde hay que observar. Si eres obrero, tú tienes la fábrica ahí ante tus ojos, pero de repente tú trabajas en otro sector y no lo vas a poder ver. Por ejemplo, si traen una impresora, esa impresora simplemente tú la vendes en tu puestito. Señor, compre la impresora, dices. Pero esa impresora, mira dónde se ha hecho. Probablemente made in China. Es decir, la han traído ya no solamente el mayorista de la fábrica de Majes, en Arequipa, del tarro de leche, hasta la tienda de la esquina, sino que eso lo han traído a nivel internacional desde la fábrica que queda en China, más probable traer del mar en containers y finalmente en un tráiler, un volquete hasta el lugar donde se almacenan estos productos. Hablamos de la impresora y finalmente eso de ahí se distribuye a los minoristas. Entonces no vas a poder ver la fábrica en el Perú. Tienes que ir a la fábrica de ultramar en China a observar. Pero bueno, vamos con el tarro de leche. En el tarro de leche yo puedo entrar a la fábrica y observar. Entonces, ¿qué está pasando? Hay gente trabajando. Hay gente trabajando. Y la gente está trabajando ¿cuánto? 8 horas, 10 horas, 12 horas al día. ¿Y qué cosa está haciendo en la fábrica? Diferentes procesos. Diferentes procesos. ¿Está bien? Entonces dedica tiempo, y no solo uno, sino varios, y varios de forma coordinada, organizada, para que el tarro de leche finalmente se pueda producir. Lógicamente utilizan materia prima, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver más adelante, pero lo adelanto ahora. La materia prima, en el caso del tarro de leche, evidentemente la leche. Claro que hace tiempo hubo una denuncia de que lo que venía en la leche o en el tarro de leche no tenía nada de leche. Por eso era una estafa. Entonces no podía ser leche, no se podía vender como leche. Entonces tuvo una discusión hubo acá en el Perú. El hecho es que para ciertos tarros de leche que realmente tienen algo de leche, la materia prima es la leche de vaca, que se acopia. ¿Está bien? Decía yo también el aluminio o el latón con el que hacen el tarro. Entonces, y se hace todo un proceso. Todo un proceso. De repente se ponen conservantes, preservantes, ¿no? Entonces hay unas máquinas, entonces hay herramientas, hay máquinas, hay equipos. Eso se llama medios de producción. Medios de producción. ¿Por qué? Porque son a través de los cuales yo puedo modificar la materia prima. La materia prima es la leche de la vaca que he acopiado y a través de las herramientas, las máquinas, los equipos y el tiempo del hombre se puede, juntando la materia prima y las herramientas, equipos y máquinas, con la fuerza del hombre, con el tiempo que le imprime a ese procedimiento, se puede llegar a obtener el tarro de leche. ¿Está bien o no? Entonces, el valor del tarro de leche, ¿cuál sería? ¿Por qué tiene valor ese tarro de leche? No es porque tú ves un precio en la bodega, 4 soles 50, 5 soles, no. Es porque la gente ha trabajado con materias primas y con medios de producción para producir el producto, valga la redundancia, para llegar a una conclusión, tener un objeto, tener una cosa, tener un producto. Y ese producto, ¿qué hace? Satisface una necesidad. Entonces, el valor se mide en tiempo, en cantidad de tiempo socialmente necesario, dicen algunos, pero finalmente tiempo humano que le permite producir la leche. Es difícil de entender, ciertamente, pero hay que hacer un esfuerzo mental para entender eso. Y solamente un ejemplo, en el pasado, ¿qué ocurría? No había dinero, pues, y eso pasa por estudiar la historia del dinero, el origen del dinero. Yo producía, ¿está bien? Entonces, he producido 10 kilos de papa. Y el otro ha producido 5 kilos de carne.
¿Está bien? Entonces, cuando yo voy al mercado, antes del capitalismo, mucho antes, donde yo iba al mercado con mi papita y él iba al mercado con su carnecita, la pregunta del millón es, ¿cuánta carne intercambio con cuánta papa? ¿Cómo creen que se calculaba? Les dejo esa duda. ¿Cómo creen que se calculaba la cantidad de productos a intercambiar? Y si otro pata iba con el cuero de la vaca, ¿con cuánto cuero intercambia los 10 kilos de papa o los 5 kilos de carne? Y si otro iba con manzanas, y si otro iba con naranjas, la misma pregunta. ¿Con qué cantidad intercambiaba su producto en el mercado? Entonces, era muy difícil determinar esa cantidad. Por eso es que aparece el patrón. ¿Está bien? El patrón. Es decir, todas las cantidades se van a comparar con una sola. Todas las cantidades se van a comparar con una sola. Y esa sola va a ser la que nos va a permitir medir la cantidad en el mercado de forma múltiple. Ya no papa con carne, ya no carne con manzanas, ya no papa con naranja, ya no cuero con papa, sino utilizando el patrón. ¿Está bien? Y ese patrón originalmente fue plata. Después pasó a ser oro. Pero en cada país tenía una característica distinta. Era una sustancia diferente. No necesariamente el oro y la plata. Podía ser el chocolate o no. Entonces eso pasa por estudiar la historia del dinero. La historia del mercado. Por eso a nosotros nos causa risa cuando dicen los marxistas, los socialistas científicos, los comunistas son antimercado. Qué grandes imbéciles, disculpen la palabra, porque el mercado no es capitalista ni comunista. Y los comunistas, realmente comunistas, no lo rechazan porque existe. Lo asumen porque está ahí. Pero los marxistas, los socialistas científicos comunistas son los que mejor han entendido el mercado porque conocen su historia. Entonces, es absurdo cuando se dice somos antimercado. No, pues, por favor, eso es anticientífico. De repente algún izquierdista sí lo asume, pero es izquierdista, pues, no es socialista científico, no es comunista, y ese es su error. En Marx se empieza por la definición de mercancía y la definición de dinero, y para eso se va al pasado a estudiar la historia del dinero, que básicamente es lo que les he dicho, pero hay que entrar a la lectura con más detalle. Van a disculpar, acá solo he lanzado el término valor en forma muy general, superficial, y el término valor de uso. Creo que con esto sí cerramos. Entonces, el valor de uso, ¿qué es? Lo que ya dije. Es aquella propiedad que tiene la mercancía que nos permite satisfacer una necesidad. ¿De quién? Del sujeto que consume el producto. Entonces, el tarro de leche, repito, satisface la necesidad del infante de crecer, de desarrollarse, de saciar su hambre. Por lo tanto, tiene un valor de uso. Tiene un valor de uso. ¿Está bien? Y por ahí aparece otro término que ya te imaginas de qué se trata, que es el valor de cambio. ¿Qué es el valor de cambio? Ese sí es el valor de la mercancía que adquiere en el mercado para ser intercambiado con otra mercancía, con otro producto, que también tiene valor de uso. ¿Por qué? Porque a mí, que lo quiero adquirir, que lo quiero intercambiar, me va a satisfacer una necesidad, ¿verdad? El cuero de vaca satisface una necesidad. Y yo tengo carne, le satisface la necesidad al otro. Entonces intercambiamos en el mercado. Entonces toda mercancía tiene valor de uso, ¿o no? Analicemos, veamos cada caso. Toda mercancía tiene también valor de cambio, ¿o no? Analicemos, veamos en el mercado las mercancías que existen. Pero detrás de eso, ¿qué está? El valor, que se mide en el tiempo humano, en la cantidad de tiempo que le hemos impreso
a esa materia prima y a esos medios de producción para producir aquel producto que finalmente al llevar al mercado se constituye en mercancía. Muy bien, amigos, siendo ya la hora, prácticamente hoy día sí hemos avanzado de más. Hemos hecho media hora, exactamente, pero ahora pasaré unos cuantos minutos a ver si hay gente, ha habido gente, no sé, no he visto, pero vamos a cerrar esto. No se olviden de difundir nuestro video, de hacer sus comentarios y suscribirse a nuestras redes sociales. Esto ha sido Chino y Cachito.